Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos y todas. Gracias por sumarse a este encuentro, esta clase gratuita que trato de sostenerla todos los meses. Gracias también a quienes están conectados y conectadas por el vivo de Instagram. Para quienes no me conocen, mi nombre es Sebastián Chum. Soy doctor en filosofía, graduado por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Filosofía y Letras. Soy docente en esa casa de estudios, en la cátedra de Metafísica, dirigida por Mónica Craniolini. También soy docente en la Universidad Pedagógica, en la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional, y trabajo en todos los niveles también de la educación formal, ¿sí? Trabajo en terciarios, en la escuela secundaria, he dado clases también en la escuela primaria, y hace muchos años, casi desde el momento que empecé a trabajar en las escuelas, que estoy compartiendo espacios como este, donde de algún modo lo que intentamos es acercar al público en general textos, autores, autoras, problemas, conceptos, ¿sí? Y bueno, desde que empezaron las restricciones por el COVID-19, hemos adoptado esta deriva virtual que evidentemente llegó para quedarse y lo venimos sosteniendo desde abril del 2020. ¿Sí? Los lunes venimos sosteniendo una historia de la filosofía, ¿sí? Hemos recorrido mucho desde Heráclito en adelante, y ahora estamos transitando este año dedicado a Heidegger, ¿sí? Un año heideggeriano, veníamos de un año nietzscheano, y los jueves estamos con la modalidad de grupo de estudio, ¿sí? Ahora estamos justamente trabajando espectros de Marx de Derrida, y las propuestas de los jueves duran 2 meses y las propuestas de los lunes duran un mes. ¿Sí? Y un poco siempre la clase gratuita de cada mes, trato o tratamos de que tenga algo que ver con lo que se viene trabajando, ¿no? Entonces, a veces digo, bueno, esto lo vamos a ver en la clase del viernes, etcétera, así que es como una clase extra que suma y mucho, y para quienes no me conocen es una forma también de acercarse a las propuestas, ¿no? Todo lo pueden encontrar en mi página web, sebastianchum.com.ar, ahí están todas las actividades, todos los cursos quedan grabados y se pueden acceder de manera, ¿sí?, a demanda o on demand. Bueno, hecha esta presentación, vamos a lo que nos convoca, que es el texto de Bataille, La noción de gasto. Voy a hacer una mini presentación ahí para ilustrar un poco lo que vamos a mencionar. Sí, Bataille es un pensador francés, nacido en 1897, fallecido en 1962. Gusta decir que Bataille es una especie de pensador o de escritor maldito, ¿no? Y en un rato vamos a pensar, ¿no?, qué quiere decir esto de escritor o pensador maldito. Pero en última instancia lo que tenemos que entender es que esto implica que es un pensador difícil de clasificar, ¿no? Si tenemos, vamos a decirlo así, ¿no?, como las distintas asignaturas en las que está dividido el mundo académico, pareciera ser que Bataille es un poquito antropólogo, un poquito sociólogo, un poquito filósofo, un poquito escritor, ¿sí? Y es difícil de vuelta, ¿no?, de catalogar o de categorizar, ¿sí? ¿Dónde va Bataille? ¿Dónde van sus textos? ¿Dónde va su pensamiento? Pero esto, sí, podríamos decir que incluso es directamente proporcional con la relevancia de su pensamiento, ¿sí? Para todo el pensamiento posterior, sobre todo el pensamiento que a mí me interesa, ¿no?, al que yo me dedico en mi tarea de investigador, que es el pensamiento post-nietzscheano, la figura de Bataille es fundamental, ¿sí? Pensemos en Foucault, pensemos en Derrida, ¿sí?, que es el autor al que específicamente me dedico. ¿Sí? Están atravesados, ¿no?, por el pensamiento de Bataille de una manera fundamental, ¿sí?, visceral. En sus comienzos, sí, tuvo una vida religiosa, sí, de hecho fue seminarista, Bataille, ¿sí? Era católico, hasta que en 1922 termina sus estudios y rompe, ¿no?, con esta pertenencia, ¿no?, a la Iglesia Católica, y se dedica a los estudios hispánicos, ¿sí? Pasa un año estudiando en Madrid. Bataille perteneció al movimiento surrealista hasta que en un momento, por cuestiones políticas, se distancia de Breton. Estudió etnología y gran parte de su vida trabajó como bibliotecario, ¿sí?, en distintas instituciones. En 1937 funda el Colegio de Sociología, ¿sí?, que es una institución muy, pero muy importante en Francia, ¿no?, y a nivel mundial. Y un año antes, en 1936, funda, vamos a decir así, esa sociedad secreta llamada Acefal, que por un lado, ¿no?, tiene una, si quieren, una expresión en una revista, ¿sí?, la revista Acefal, de la cual se encuentran las traducciones de sus números, y por otro lado tiene una deriva
estrictamente política, ¿no? Acefal pretende ser una especie de comunidad política que, bueno, tiene obviamente sus particularidades. Se sabe que la disolución tiene que ver con el momento en que surge la necesidad de sacrificar a uno de los miembros, ¿sí?, como instancia fundante de Acefal, y la imposibilidad de encontrar a quien quiera cometer, ¿no?, el sacrificio. Y eso lleva a la disolución de Acefal. Hay mucho escrito, mucho pensado sobre Acefal, así que si les interesa, creo que basta con googlear para acceder a mucho material acerca de esta experiencia y obviamente acceder a los números también de la revista. Y en 1946, ¿sí?, terminada la Segunda Guerra Mundial, funda una revista que perdura hasta el día de hoy, una revista muy importante, que es la revista Critique, ¿sí? Algunas de sus obras, vamos a mencionar solo algunas. Historia del Ojo en 1928, que es un texto que en su momento fue incluso hasta considerado pornográfico, ¿sí? Madame Eduarda en 1937, La experiencia interior de 1943, El culpable y el pequeño del mismo año, La parte maldita de 1949, El erotismo de 1957, que quizás sea uno de los textos más leídos, y Las lágrimas de Eros de 1961. El texto que vamos a compartir es un texto de vuelta muy importante, ¿no?, para todo el pensamiento posterior, que lleva como título La noción de gasto, ¿sí? Yo lo voy a dejar compartido en la pantalla para quienes están en el Zoom, porque vamos a ir leyendo algunas partes, que es un texto de 1933. Es un trabajo de 1933. Está dividido en apartados el texto. Y el primero lleva como título Insuficiencia del principio clásico de utilidad, ¿sí? Ya el título nos dice bastante, ¿no? Hay un principio clásico que es el principio de la utilidad, y pareciera ser que ese principio es insuficiente, no sabemos para qué, pero es un principio que no alcanza, ¿no? Leamos el comienzo del texto, así también accedemos un poco a su escritura. Cuando el sentido de un debate, dice Bataille, depende del valor fundamental de la palabra útil, es decir, siempre que se aborda una cuestión esencial relacionada con la vida de las sociedades humanas, sean cuales sean las personas que intervienen y las opiniones representadas, es posible afirmar que se falsea necesariamente el debate y se elude la cuestión fundamental. No existe, en efecto, ningún medio correcto, considerando el conjunto más o menos divergente de las concepciones actuales, que permita definir lo que es útil a los hombres. Esta laguna queda harto probada por el hecho de que es constantemente necesario recurrir, del modo más injustificable, a principios que se intentan situar más allá de lo útil y del placer. Se alude hipócritamente al honor y al deber, combinándolos con el interés pecuniario y sin hablar de Dios. El espíritu se usa para enmascarar la confusión intelectual de aquellos que rehúsan aceptar un sistema coherente. Acabamos de leer, para quienes se están uniendo, la primera parte del texto de la noción de gasto de Bataille, este texto de 1933, y lo que está planteando aquí el autor es que al momento de analizar una sociedad, perdemos lo fundamental, ¿no?, si ese análisis sigue como hilo conductor la noción de útil. ¿Y por qué perdemos lo fundamental? Más fuerte. Porque es imposible determinar el contenido detrás de ese concepto, ¿sí?, detrás del concepto de lo útil. De hecho, dice Bataille, eso es lo que motoriza que se esté pensando muchas veces en un más allá de ese principio, ¿no? Y yo digo, pensemos por ejemplo en más allá del principio del placer de Freud. Hay un más allá del principio de lo útil o del placer, cuando justamente se reconocen las grietas que resquebrajan ese sistema constituido sobre ese principio. De vuelta, cuando utilizamos ese principio, no es un principio suficiente para comprender, para analizar una sociedad. Entonces, claro, cuando nos enfrentamos a esa insuficiencia, empezamos a postular un más allá. Pero la práctica cotidiana, dice Bataille, y la conciencia común, queda presa de una utilidad que es la utilidad material, ¿no?
la cual tiene como objeto inmediato un placer, pero un placer, dice Bataille, que es un placer moderado, un placer no violento. Es decir, la lógica que rige nuestra vida cotidiana, nuestra experiencia cotidiana, está apresada por una utilidad material que lo que busca es alcanzar un placer, pero un placer que no es considerado patológico. ¿Por qué? Porque es justamente no violento. Es como si dijéramos un placer de baja intensidad. Todo placer que excede ese nivel o ese grado de intensidad se considera patológico. ¿Qué es lo que entendemos por utilidad material, ¿no? De la perspectiva de Bataille? La adquisición y la conservación de bienes. Y por otro lado, la reproducción y la conservación de vidas humanas. Esa es la utilidad material. Adquirir y conservar bienes y reproducir y conservar vidas. Por lo tanto, todo esfuerzo individual, dice Bataille, si asumimos esta perspectiva, queda reducido a la lógica de la producción y la conservación. Vamos a leer un pedacito más de esta primera página. El placer, dice Bataille, tanto si se trata de arte, de vicio tolerado o de juego, queda reducido en definitiva en las interpretaciones intelectuales corrientes a una concesión, es decir, a un descanso cuyo papel sería subsidiario. La parte más importante de la vida se considera constituida por la condición, a veces incluso penosa, de la actividad social productiva. ¿Qué significa esto? Que en nuestras sociedades, en nuestra vida cotidiana, regida por, de vuelta, ¿no?, la utilidad material, el placer queda subordinado a esa utilidad material. Ese placer que es un placer, obviamente, como dijimos recién, de baja intensidad, de bajo impacto. El placer tolerado, el placer no patológico, el placer no violento. Ahora bien, dice Bataille, en estas mismas sociedades encontramos, vamos a decir, no, en términos empíricos, algo que contradice esta mirada o esta perspectiva. Y dice él, es la experiencia personal de un joven o de una joven. En tanto es capaz de destruir y de derrochar sin sentido. De vuelta, ¿no? De esta perspectiva de la utilidad, de esta perspectiva que asume que la vida tiene como norte, como objetivo, la adquisición y la conservación de bienes o la reproducción y la conservación de la vida. Pareciera ser que hay algo que esa lógica no puede explicar, que es una experiencia, dice Bataille, vinculada con la juventud. Esta necesidad de destruir y de derrochar sin ningún sentido, de manera irracional, alocada. Leemos un poquito de la página 2 que dice así. Es triste decir que la humanidad consciente continúa siendo menor de edad. Admite el derecho de adquirir, de conservar o de consumir racionalmente, pero excluye, en principio, el gasto improductivo. Acá hay que entender, ¿no?, que hay un diálogo de Bataille con qué es la ilustración de Kant. Cuando Kant señala justamente en ese texto que la ilustración es la salida, ¿no?, de la humanidad de la minoría de edad, que tiene que ver con la libertad, pero tiene que ver con la libertad en un uso específico de la razón, que es lo que Kant va a llamar el uso público, ¿no?, que es el uso que hacemos en tanto intelectuales, en tanto doctos. En el uso privado de la razón, dice Kant en ese texto, tenemos que obedecer, ¿no? Tenemos que obedecer para mantener un orden. Pero claro, la ilustración es la salida de la minoría de edad. Y acá lo que señala Bataille es que en 1933 seguimos siendo menores de edad. ¿Pero por qué seguimos siendo menores de edad? No porque no hayamos alcanzado esa libertad en el uso público de la razón y sigamos sometidos a un orden, a un Estado, a un poder en el uso privado de la razón, sino porque hemos clausurado, hemos obturado lo que Bataille llama el gasto improductivo. Es decir, hemos reducido nuestras existencias a la conservación, primero, a la adquisición, a la conservación
y al consumo racional. Y cuando decimos racional, decimos regido por el principio de lo útil. Entonces, claro, lo que está pensando Bataille es que la salida está por el lado del gasto improductivo, el cual, dice Bataille, sucede aunque superficialmente intentemos todo el tiempo excluirlo, aunque hagamos como que no sucede. No es el uso público de la razón, el lugar de la soberanía y de la libertad, tal como dice Kant, sino que el lugar de la soberanía para Bataille va a estar del lado del exceso, de lo irracional, del desborde, del don en pura pérdida. Y en ese sentido, ¿no? El segundo apartado lleva como título directamente el principio de pérdida. Vamos a leer lo que nos dice Bataille en el comienzo de este segundo apartado. La actividad humana no es enteramente reducible a procesos de producción y conservación. Y la consumición puede ser dividida en dos partes distintas. La primera, reducible, está representada por el uso de un mínimo necesario a los individuos de una sociedad, dada la conservación de la vida y para la continuación de la actividad productiva. Se trata, pues, simplemente de la condición fundamental de esta última. La segunda parte está representada por los llamados gastos improductivos. El lujo, los duelos, las guerras, la construcción de monumentos suntuarios, los juegos, los espectáculos, las artes, la actividad sexual perversa, es decir, desviada de la actividad genital, que representan actividades que, al menos en condiciones primitivas, tienen su fin en sí mismas. Por ello, es necesario reservar el nombre de gasto para estas formas improductivas, con exclusión de todos los modos de consumición que sirven como medio de producción. ¿Qué nos está invitando a pensar aquí Bataille? Hay dos modos de consumir, ¿no? Uno, que está dentro de la lógica o regido por el principio de lo útil, en tanto el consumo es un medio de la conservación y de la producción. Entonces, dice Bataille, a mí me interesa el segundo modo de la consumición, que ese es el que propiamente tenemos que llamar gasto. Porque es un consumo improductivo, que no es un medio para conservar o para producir. ¿Qué es lo que caracteriza al gasto? Justamente el hecho de ser una pérdida. Una pérdida que tiene que ser lo más grande posible para ser pérdida. ¿Y qué significa que es una pérdida? Que no busca retribución, que no busca reciprocidad, que no busca recomposición, ¿no? Transacción económica. Este gasto incondicional, dice Bataille, es contrario al principio económico de la contabilidad. Ese principio económico que es racional en el sentido estricto de la palabra, cuando racional, ¿sí?, equivale a útil. Me interesa que aparezca esa palabrita, ¿no? La idea de incondicionalidad. El gasto improductivo, el don en pura pérdida es incondicional, es decir, no tiene condicionamientos. No es que gasto para, no es un medio para, sino que es incondicionado. Por eso Bataille, en un texto muy importante y muy interesante, si los llama a estas cuestiones, que se llama Lo que entiendo por soberanía, va justamente a relacionar, ¿no? O sea, el concepto clásico de soberanía schmittiano con esta experiencia, ¿no? La experiencia del gasto improductivo, del arte. Esa es la instancia soberana, el momento en que se rompen los condicionamientos propios del principio de lo útil, ¿no?, que estructuran nuestra vida cotidiana, que hacen que todo lo que hagamos sea un medio para el fin. Una forma para mí potente de entender esto es cuando uno dice, me voy a sumar a una clase sobre Bataille, ¿no? Uno le comenta a una persona amiga o un amigo, y la persona inmediatamente le dice, ¿para qué? ¿Para qué vas a...? No tiene sentido, es irracional. ¿Por qué no mirás Netflix o te pones a trabajar, ¿no? Haces algo productivo, o en última instancia disfrutás de tu ocio? No tiene sentido, esto es irracional. Esa es la idea del gasto improductivo, de vuelta, como algo que excede esta concepción circunscripta de lo racional, ¿sí?, circunscripta a lo útil, ¿sí?, lo que sirve para. Y de vuelta, acá es más que interesante relacionar esto con
el concepto de soberanía de Schmitt a partir de esa noción, ¿no? De la incondicionalidad. Bataille inmediatamente lo que hace es darnos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo son las joyas. Dice, las joyas tienen un valor simbólico. ¿Y de dónde adquieren ese valor simbólico las joyas? Del hecho de que han sido intercambiadas por una fortuna, por una cantidad de dinero impensada. Por eso, dice, las imitaciones de las joyas, por más bellas que sean, son inutilizables, dice, no sirven para nada. No tienen ese valor. El valor de la joya no es estético, sino que tiene que ver con este don, este gasto improductivo, esta inutilidad, ¿no? Que de algún modo le otorga ese valor simbólico a la joya. Segundo ejemplo, los cultos y la exigencia de sacrificios en los cultos. El sacrificio en tanto, dice Bataille, producción de una cosa sagrada justamente a partir de una pérdida, ¿no? Hay que sacrificar un animal, hay que sacrificar bienes. Justamente eso implica algo del orden de lo improductivo, de lo inútil. Tercero, dice Bataille, todo lo que gira alrededor del deporte. Y esto es algo que para nosotros y nosotros es algo muy cotidiano, ¿no? Hay un revuelo, me imagino que a nivel mundial, ¿no? Por la llegada de Messi al fútbol, bueno, al equipo de Miami, ¿no? Y hay todo un revuelo ahí. Y ese revuelo muchas veces está vinculado con este exceso, ¿no? Bueno, parece que está Apple TV en el medio, hay un negocio, ¿no? Messi, o la familia Messi, o el grupo Messi va a recibir parte, ¿no? De lo que gana el grupo o Apple TV, ¿no? A partir de las suscripciones, y salarios desmesurados, y todo es desmesurado, ¿no? Bueno, justamente todo lo que gira alrededor del deporte, dice Bataille en 1933, está asignado por este gasto improductivo. Salarios, premios, inversiones, apuestas. En cuarto lugar, dice Bataille, hay dos grupos de actividades artísticas que están vinculadas al gasto improductivo. El primero está conformado por la arquitectura, la música, la danza, que son gastos reales, dice. Y a esto se suman la escritura y la pintura, en tanto, la escultura, perdón, y la pintura en tanto gastos simbólicos. Ahora, el grupo que le va a interesar a Bataille es el segundo, donde están la literatura y el teatro. Vamos a leer un poco lo que dice al respecto Bataille. En su forma superior, la literatura y el teatro, que constituyen la segunda categoría, provocan la angustia y el horror por medio de representaciones simbólicas de la pérdida trágica, decadencia o muerte. En su forma inferior, provocan la risa por medio de representaciones cuya estructura es análoga, pero excluyen ciertos elementos de seducción. El término poesía, que se aplica a las formas menos degradadas, menos intelectualizadas de la expresión de un estado de pérdida, puede ser considerado como sinónimo de gasto. Significa, en efecto, de la forma más precisa, creación por medio de la pérdida. Su sentido es equivalente a sacrificio. Vamos a detenernos ahí. Poesía es sinónimo de gasto, dice Bataille, de gasto improductivo, ¿no? La escritura, ¿no?, es sinónimo de gasto improductivo, dice Bataille. Y uno diría, ¿por qué? Porque, o sea, la instancia creativa, dice Bataille, implica necesariamente la interrupción del mundo de la vida cotidiana. Para dar un buen ejemplo, ¿no?, y para entender eso que Bataille llama la parte del fuego. Pensemos en Kafka al momento de morir pidiendo que se queme toda su obra, ¿no? Que se queme el proceso, que se queme el castillo, que no se publiquen. Ese es el gesto que signa la poesía en tanto gasto improductivo y en tanto instancia soberana, ¿no? Kafka escribe para nada, escribe para el fuego, escribe sin estar condicionado por el principio de lo útil. Y acá también es muy interesante, ¿no?, rastrear, por ejemplo, sobre todo en los diarios de Kafka, ¿no?, algo que expresa muy bien lo que está pensando aquí Bataille, que es la crisis que representa para Kafka y para su mundo de la vida cotidiana en la literatura, ¿no? Hay un momento en sus diarios donde está de algún modo bosquejando una carta al padre de Felice para pedirle la mano, ¿no?, de Felice, y lo que le dice es:
que el padre no le tiene que dar la mano de Felicia, no se la tiene que dar. Dice, porque yo voy a estar siempre escindido en dos, entre el mundo de la vida cotidiana y la literatura. Y siempre va a ganar la literatura. Entonces, eso garantiza para su hija, le dice, una vida de infelicidad. Por eso la poesía es sinónimo de gasto, porque poesía implica inutilidad, don en pura pérdida, gasto improductivo, no sirve para nada. Otro ejemplo que a mí me parece que sirve para pensar esto es Van Gogh pintando un cuadro, tapándolo y pintando otro arriba. ¿No? Uno diría, che, pero ¿por qué no compró otro lienzo o esperó a tener otro lienzo? ¿No? Porque se perdió una obra que valdría hoy millones y millones. Claro, es que es el gasto improductivo, ¿no? No pinta para algo Van Gogh, pinta por pintar. El apartado 3 lleva como título Producción, intercambio y gasto improductivo. El gasto, dice Bataille, es una función social, es decir, es un modo de relación social. Entonces hay que compararlo, dice, con otros modos de relaciones social, con otras funciones, que son opuestas, que son la producción y la adquisición. ¿Qué es lo que tienen como fin la producción y la adquisición? La utilidad. Se produce, se adquiere, se conserva, regidos por el principio de lo útil, claro. Pero en realidad, dice Bataille, tanto la producción como la adquisición son meros medios para el gasto productivo. ¿Qué significa esto? Que en última instancia nuestras sociedades, dice dice Bataille, capitalistas, no se reducen, vamos a decir, a lo que pensó Marx, ¿no? Bueno, hay un modo de producción capitalista que tiende, ¿no?, a la acumulación indefinida de capital, por la lógica misma del capital, ¿no?, que tiene que ver con romper con todo uso, entonces tiende, ¿no?, a la circularidad de la acumulación indefinida, y persigue eso como fin. Bueno, dice Bataille, no, hay algo que motoriza, si quieren, a esa búsqueda de lo útil, que es el gasto improductivo. Ese es el motor que rige a nuestras sociedades. Por eso había dicho al comienzo, incluso cuando lo obturamos, cuando queremos no verlo, el gasto productivo ya ha acontecido, ya se dio. Es el corazón oculto, ¿no?, de nuestras sociedades y de nuestras prácticas cotidianas. Leemos un poquito más de la página 4 y 5. Dice así, a pesar de ser espantosa, la miseria humana no ha sido nunca una realidad digna de atención en las sociedades, porque la preocupación por la conservación, que da a la producción la apariencia de un fin, se impone sobre el gasto improductivo. Para mantener esta preeminencia, como el poder está ejercido por las clases que gastan, la miseria ha sido excluida de toda actividad social. Y los miserables no tienen otro medio de entrar en el círculo del poder que la destrucción revolucionaria de las clases que lo ocupan. Es decir, a través de un gasto social sangriento y absolutamente ilimitado. Hay una revolución posible, dice Bataille, y es aquella que estaría dada a partir del gasto por parte de aquellos que están privados del gasto. Las clases miserables que han sido reducidas a la abyección. Dicho de otro modo, es una revolución contra la imposibilidad de la revolución o de la poesía. Hay una clase que fue desprovista de la posibilidad de la poesía, del gasto, de la revolución. Entonces, hay que pensar una revolución en nombre de esa revolución perdida. Las sociedades primitivas, dice Bataille, permiten confirmar este carácter subordinado de la producción y la conservación con relación al gasto. En las economías primitivas, el intercambio es un modo del gasto. Sobre este proceso se erigió un proceso de adquisición. No es el trueque, no es la necesidad de adquirir el origen del principio de adquisición, sino justamente la necesidad de destrucción y de pérdida. Y lo que sigue a continuación es todo el análisis que hace Bataille del pensamiento de Mauss, ¿sí?, y cómo Mauss reconoce la forma arcaica de intercambio bajo el nombre de potlatch, ¿sí?, en su estudio de los pueblos originarios del noroeste americano. Mauss fue un discípulo de Durkheim, ¿sí?, padre de la etnología francesa, y el texto, ¿no?, en el que está pensando Bataille es el ensayo sobre el don, un texto de 1924.
Entonces, claro, ¿qué es el potlatch, no? El potlatch es esta relación social donde se da, ¿no? Y en ese don se compromete al otro a dar. No de manera simultánea, pero el otro queda en una posición, por decirlo así, de compromiso, ¿no? Queda comprometido a dar, al gasto improductivo. Entonces, claro, dice Bataille, el potlatch es la constitución de una propiedad positiva de la pérdida. Es decir, es como si dijéramos, en esta institución del potlatch, el gasto pasa a estar del lado del haber, se capitaliza el gasto, ¿no? El don en pura pérdida. Y el resultado es un valor simbólico. Se adquiere honor, se adquiere jerarquía, se adquiere distinción. Pero la pregunta que surge inmediatamente es, entonces hay intercambio, porque yo doy, se produce el gasto improductivo, pero en el fondo hay una restitución, porque adquiero jerarquía, distinción, honor. ¿Hay retorno? Bueno, Bataille va a afirmar que las consecuencias en el orden de la adquisición, porque claro, cuando uno da, el otro de algún modo recibe, hay ciertas consecuencias que tienen que ver con una adquisición. Bueno, pero ese es el resultado no querido del potlatch. El potlatch no permite eso como fin. Por eso para Mauss el ideal del potlatch, ¿cuál es? El don que no es devuelto. Ese es el ideal del potlatch. La riqueza queda unida siempre a un nuevo potlatch, es decir, a la pérdida. Entonces, en el fondo, no hay capitalización de lo adquirido. Es decir, no hay acumulación posible a partir de esta institución. Ahora bien, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿y el capital simbólico que se adquiere? ¿El honor, la jerarquía, la distinción? Es un poder, afirma Bataille, lo que se adquiere es un poder. ¿Pero qué poder es ese? El poder de perder, dice, ¿no? Es decir, el poder de no poder. Lo que se adquiere es una especie de impotencia. El potlatch, por lo tanto, es un juego contrario a la conservación. Porque el poseedor de una riqueza queda obligado a una pérdida desmesurada. ¿Qué es el don? El don es una destrucción parcial. Y cuando se da, ese deseo de destrucción queda transferido. ¿A quién? Al donatario. Dicho de otro modo, lo que se da es el don. Lo que se da en el potlatch es la posibilidad de dar. Esto es algo que trabaja y mucho Derrida en Dar el tiempo, ¿no? Cuando habla de el don imposible, ¿no? Porque el don que rompe con el circuito económico, el don que no busca recomposición, el don que no busca transacción económica, el gasto improductivo, para ser tal, primero no puede haber algo que se esté dando, ¿no? Pero sobre todo no puede haber conciencia del don, ¿no? Y esto es algo muy kantiano, ¿no? Esto está en la ética kantiana. Porque si yo tengo conciencia del don, ya en ese mismo instante se puede producir una retribución, un intercambio. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Le doy algo a alguien que me lo está pidiendo y me siento bien, ¿no? Me siento buena persona. Le di alimento a la persona hambrienta, entonces me siento bien. Bueno, eso es una transacción económica. Por eso Derrida dice el don es imposible, ¿no? El don no puede anclar en un sujeto, en una conciencia, en una voluntad libre. Entonces, ¿qué es lo que se da? No se da nada, sino que lo que se da es la posibilidad de dar. Se compromete al otro a un don. Se da esa posibilidad de dar. En lo que queda del texto, Bataille lo que va a pensar es como este gasto improductivo, ¿no? Que está pensando Mauss en las sociedades primitivas, a partir del cristianismo y de la configuración de las sociedades capitalistas queda como obturado, ¿no? Sepultado. Y nuestras sociedades están regidas por el principio de lo útil, ¿no? De la utilidad material. Pero claro, dice Bataille, lo que ha sucedido en realidad es que el potlatch sigue estando, pero está fuera de esta relación agonística, ¿no? En el sentido de yo te doy algo para comprometerte a un don posterior. Y el gasto improductivo en nuestras sociedades llega cuando la estabilidad está asegurada, ¿no?
Uno se puede comprar una joya que tiene un precio exorbitante cuando ya tiene las necesidades básicas satisfechas y muchas otras más, ¿no? Es como un lujo, pero un lujo que se sostiene sobre el principio de lo útil, el gasto improductivo en nuestras sociedades contemporáneas. En un principio, dice, ese gasto improductivo estaba destinado a una función social, ¿no? El rico estaba obligado a bancar, ¿no? Fiestas, espectáculos, juegos, en beneficio de toda la sociedad. Bueno, ¿qué hizo el cristianismo luego? Privatizó ese gasto. Y derivó una parte de ese gasto a la limosna, ¿no? Parte va a la limosna, a la iglesia el domingo. Hemos terminado, dice Batel, reemplazando el gasto improductivo por un simulacro. Ahora bien, el don en pura pérdida sigue siendo el fin que motoriza la sociedad capitalista. Pero claro, el burgués quiere gastar solo para sí. Quiere un gasto restringido que devenga, ¿sí?, en una representación económica del mundo y oculta este principio económico, no económico, que sirvió para justamente instaurarlos a ellos en el poder, ¿no? Porque dice Bataille, ellos se beneficiaron, ¿no?, de ese gasto improductivo feudal para erigirse, ¿no?, en el lugar del poder, la burguesía. Entonces, en el apartado 5, Bataille va a pensar la lucha de clases. Es decir, la lucha de clases es el último reservorio para el gasto improductivo porque siempre es destructivo. La sociedad burguesa parece no poder llevar la resistencia más allá de la negación teórica. Y en última instancia lo que podemos reconocer es que el gasto por parte de las clases, ¿no?, del capitalista, de las clases privilegiadas, lo que engendra es la abyección de la clase inferior, ¿no? Dice, las clases privilegiadas gastan lo que le extraen a las clases bajas y producen la abyección de esas clases. Y se permite incluso un nuevo gasto, pero dice Bataille, de bajo impacto, de baja intensidad, para mitigar los resultados, ¿no?, de eso, que es el gasto derivado en lo que llamamos el gasto social, ¿no? Planes sociales, ¿no? Llevar alimentos a determinados puntos del país, ¿no?, donde esa miseria pareciera ser, ¿no?, límite. La vida está orientada por el gasto improductivo, por lo irracional, por lo no calculable. Al igual que la materia universal, dice Bataille, ¿no?, que es transgresora de la economía del universo, del orden, ¿no?, de la estructura legaliforme del universo. Hay que pensar en la gloria y en la ruina y lo cerca que están del crimen, en tanto transgresión de una ley. Y la necesidad, ¿no?, para Bataille de pensar de vuelta, ¿no?, en la lucha de clases y en la revolución como la posibilidad de vuelta, ¿no?, de apropiarnos de la revolución, apropiarnos del gasto improductivo, de asumir ese lugar de poder que implica el gasto improductivo en tanto instancia soberana que rompe con las determinaciones del principio de lo útil. Vamos a leer el final del texto, que cierra del siguiente modo. Si se considera, por otra parte, el interés, coincidente tanto con la gloria como con la ruina, que la colectividad humana pone necesariamente en el cambio cualitativo realizado constantemente por el movimiento de la historia, si se considera, en fin, que este movimiento no puede contener ni conducir a un objetivo limitado, es posible, una vez abandonada toda reserva, asignar a la utilidad un valor relativo. Los hombres aseguran su subsistencia o evitan el sufrimiento, no porque estas funciones impliquen por sí mismas un resultado suficiente. ¿El recibo del pago lo tiene ahí? Hay un micrófono abierto, me asusté. El recibo del pago, no, pero no. Alguien habló de un recibo de un pago, dije, tiene que ver con esto, pero no sé si tanto. Leemos el final entonces. Los hombres aseguran su subsistencia o evitan el sufrimiento, no porque estas funciones impliquen por sí mismas un resultado suficiente, sino para acceder a la función insubordinada del gasto libre. Entonces, de vuelta, ¿no?, lo que determina, lo que condiciona nuestra praxis cotidiana no es el principio de lo útil, no es la adquisición, la conservación, la reproducción,
sino el don en pura pérdida, el gasto improductivo, el hacer algo para nada, lo irracional, el sinsentido. ¿Sí? Y me parece que esto, de vuelta, tiene mucho vínculo, quienes vienen participando de la instancia de los jueves, ahí podrán linkear, ¿no?, con lo que estamos trabajando de espectros de Marx, pero de vuelta, ¿no?, con mucho del pensamiento posterior. Pensemos en el pensamiento de la comunidad sin comunidad, que aparece en Blanchot, en Bataille, en Blanchot, en Nancy, ¿no?, incluso en Agamben, la idea de la inoperancia, ¿no?, o de lo inútil o lo desobrado, ¿no? Y todo eso abreva, ¿no?, en estas fuentes y sobre todo en este texto tan importante que es la noción de gasto de Bataille. Bien, saludo a quienes están conectados y conectadas en el vivo de Instagram. Les agradezco por haberse sumado y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Bien, y a quienes están aquí en el Zoom, abrimos, si quieren, un espacio para preguntas, consultas, comentarios, lo que quieran compartir. Bueno, y lo aviso igual, cualquier cosa me pueden escribir un mail a sebaschun@gmail.com, ¿sí? Cualquier cosa que les interese pueden entrar ahí a mi página web, sebastianchun.com.ar. En unos días, bueno, mañana probablemente ya suba esta clase, también va a quedar ahí la grabación. Yo sé que esto fue todo como muy rápido y bueno, el intento era tratar de abarcar todo el texto. Nada, si luego tienen ganas de leerlo y ver de vuelta la grabación, probablemente, digo, pueda ser más rica la lectura y una revisión de lo que hemos compartido. Y bueno, nada, agradecerles por su participación y nos vemos en alguna de las propuestas. No, no pasa nada, Cristian, no te da problema. Quedó bien No, la que disculpe que tenía el micrófono abierto. Claro, claro, está bien, Y pero justo tocó fue, estábamos justamente, hablando se del hizo gasto y como hablaste de un recibo, así que no estaba tan mal. se ocupó como un plano, en otro plano, la noción de gasto de Batar. Claro, claro, claro. Y lo otro que recordé justamente el texto de Baudelaire ese, a propósito que lo trabaja Derrida, el de la moneda falsa, que es fabuloso el texto este, que parten en Exactamente. el estanco, los dos con el amigo, y en el fondo él dio el cambio, vaya a saber qué es lo que hace el otro con la moneda falsa que le dio, para el otro puede que haya sido una fortuna. Y Absolutamente. todo ese juego de espejismos que se da, es muy valorado ese texto, y me gusta mucho Absolutamente, cómo hacerlo. absolutamente. No sé Es qué, un, a propósito con este texto de Bataille, ¿qué otro texto me recomienda usted como para triangular en alguna futura investigación personal con respecto a este tema? Así, bien definido, porque y lamparía yo, el tiro yo con el hecho del dar el tiempo y la moneda falsa. Se me vino al tiro a la mente. ¿Y qué absolutamente, otro me sí. recomienda usted para triangular con este, para hacer la triada, por así decirlo? Claro, yo, digamos, si estás trabajando la cuestión del don, bueno, también está Dar la muerte, obviamente, de Derrida, y hay todo un debate, ¿no?, entre Derrida y Jean-Luc Marion, que también es muy rico, de vuelta, alrededor de esta cuestión, ¿no?, la cuestión del don, ahí también hay algo para transitar. Pero si querés, Cristian, cualquier cosa, me mandás un mail y me contás un poco a ver por dónde estás yendo o qué es lo que te interesa y te puedo orientar, nada. Al menos en lo que yo me dedico, ¿no? Yo me dedico a Derrida y a todas estas cuestiones, así que te puedo ahí sugerir bibliografía al respecto. Gracias, profesor. Muy amable. Cristian, a vos, Cristian. Bueno, gente, nada. Gracias, gracias. Nacho, genio, te mando un abrazo, Nacho, tanto tiempo. Bueno, gente, les agradezco y nos vemos en alguna de las clases próximas o en la próxima edición mensual de este espacio. Les mando un saludo, buen fin de semana y nos vemos la próxima. Chau, chau.